Para Cambio es un honor tener hoy con nosotros a Oti Patiño, comisionado de paz. Oti fue de los fundadores del movimiento 19 de abril, M19. Estaba estudiando arquitectura y se dedicó a la política a través del M19. Luego fue negociador de paz, pero del otro lado, en nombre de la guerrilla del M19 en la época de Belisario Betancur, en los años 80, de 82 a 86 estuvo Belisario. Después fue constituyente y en la constituyente pintaba caricaturas de los otros constituyentes porque Oti es un gran caricaturista. Vamos a preguntarle más adelante si tiene caricaturas de los del ELN. Estudió política y resolución de conflictos en la Universidad del Valle, fue columnista del Tiempo y ha escrito varios libros, 2 con título muy sugestivo para el momento actual. Uno, Guerras Inútiles, y otro, Las verdaderas intenciones del ELN. Bienvenido a Cambio, Oti. Buenas tardes, Patricia. Mucho gusto y honrado de que Cambio me entreviste. No, honrados nosotros, Oti. Bueno, a propósito de ese libro, ¿cuáles son las verdaderas intenciones del ELN, Oti? Bueno, debo aclarar que ese libro estuvo más escrito en las manos de Darío Villamizar, y más que en manos mías, más de Darío Villamizar, ¿sí? ¿En el año 2001? Sí, creo que antes. Okay. Nosotros hicimos una secuencia de estudios de los actores armados y empezamos con las FARC, luego seguimos con el ELN y después con los paramilitares. Y intermedio de editores, la intención era entender a estos actores armados y queríamos ponerle el título de Comprendiendo a tal, comprendiendo a... Era un estudio más para la comprensión de qué eran esos actores, pero digamos para que el libro se vendiera un poco mejor. Entonces la editorial Intermedio los tituló Las verdaderas intenciones de tal y Pascual. Entonces eso es como la historia, pero realmente en ese momento, y lo debo confesar, yo no conocía mucho al ELN. Todavía no lo conozco lo suficientemente, claro que no. Sí, y hoy en día, después de haberlo tenido al otro lado de la mesa y de ser comisionado de paz, ¿hoy lo comprendes, Oti? Lo comprendo un poco mejor, claro que sí. Sé que de todas maneras, pues una guerrilla de tanto tiempo en armas, pues ha tenido muchas transformaciones, ha tenido muchos jefes y cada jefe de ellos ha generado una impronta, digamos, dentro del ELN, y desde luego es un ELN distinto al que nació. Pues tú sabes que al principio tuvieron de jefe a Fabio Vázquez, un hombre que terminó su vida en Cuba como abogado, y desde luego su paso por el ELN también dejó una impronta, pero también generó una crítica muy fuerte en personas que fueron muy críticas frente al caudillismo y sobre todo a la manera como Fabio Vázquez manejó a la militancia del ELN. Y de todas maneras, frente a actitudes muy psicopáticas, diría yo, de Fabio Vázquez, que estuvieron registradas en un libro de Joe Broderick que llamó El guerrillero invisible. Sí. Que es un libro que muestra, digamos, toda esa terrible realidad de un hombre que en buena parte, a través de consejos de guerra verbal, mató a muchos dirigentes muy importantes, como uno de sus cofundadores, Medina Morón, como a dirigentes tan importantes como Jaime Arenas,
como Lara Parada. Bueno, Lara Parada murió fue después, o fue asesinado después, en fin. Julio César Cortés murió también a manos de cuando era el comandante general Fabio Vázquez, en fin. Después tuvo la etapa después del ELN, después de la derrota de Anorí y de la salida de Fabio Vázquez, entiendo, tuvo la jefatura del cura Pérez, y el cura Pérez logró reconstruir al ELN que se había dispersado en varios frentes de guerra y, digamos, ese ELN poco fracturado logró de nuevo tener una cohesión, un nombre y una crítica, por supuesto, al caudillismo de Fabio Vázquez. Y ahora tienen la comandancia de Antonio García. Pero Digamos, son... antes fue Gavino, ¿verdad? Ah, sí, perdón. Un tiempo fue Gavino, sí. Nicolás Rodríguez Bautista, un joven cuando era casi un niño, fue de los fundadores. Creo que es el único que todavía está vivo, de los fundadores iniciales del ELN. Sí, tienes ¿Cuántos razón. años tiene Gavino hoy, Oti? Debe estar cerca debe tener un poco más de 70 años. ¿Sí? Debe estar como por ahí en los 75, 76 años, sí. Antonio García, Debe 70. ser un poco más joven, por ahí en los 60 y pico, 66, 67, pero no tengo mucha seguridad, Y digamos, tú de esa edad. tienes 79. ¿Cómo? Tú tienes 79 años. 8. Setenta y ocho. No me aumentes los años, Patricia. Bueno, no es como bastante extraño que la guerra la estén haciendo esos viejitos y que la estén tratando de solucionar también otros viejitos como ustedes, como yo. Es decir, ¿en qué están los jóvenes de Colombia hoy en día? Pues, digamos, eso es una de las dificultades que creo que tiene el ELN, porque indudablemente los viejos ya no están dirigiendo la guerra, están haciendo la negociación y orientando o pretendiendo orientar a los muchachos que están sobre el terreno. Bueno, ahí hay gente que no es tan muchacha, pero gente que todavía está en edad, por así decirlo, de cargar una mochila y un fusil y de correr cuando es necesario, ¿no? De caminar, digamos, y aguantar situaciones muy agrestes como las que le toca aguantar a una guerrilla que por definición es es un grupo bastante móvil que tiene que estar muy dispuesto a marchar por los territorios y a sortear situaciones difíciles en esos territorios y a vivir una vida bastante dura sobre todo en las situaciones combativas. Entonces, ese tema, digamos, de, de gente que ya está en edad de pensionarse, pues es la gente que está en este momento orientando al ELN y negociando el ELN. Allí, desde luego, allí se puede generar una fractura con el ELN que está sobre el terreno. ¿Es lo que está avisorándose, que está pasando y que ha generado esta crisis? Yo creo que son otras crisis, otros elementos de crisis, por supuesto, porque creo que el mayor elemento de crisis es que sube al poder un movimiento, un hombre como Petro, un hombre de izquierda. Las bases de las bases de esta guerrilla fundamentalmente votaron por Petro, son petristas, y ven en el ascenso al poder presidencial de Petro una oportunidad para culminar su lucha y para poder confundir sus ideales con las propuestas de cambio que ha planteado y no ser un obstáculo a esas propuestas de cambio. Eh, Eso, digamos, ese sentimiento que es común en muchas de las bases, además lo expresan de una manera directa en Catatumbo, Nariño, en Arauca, muchas de estas bases del ELN tienen, digamos, esa manifestación de simpatía
y a veces de profunda identidad, y desde luego con voluntad de dejar las armas a un lado para sumarse a la defensa de un gobierno que necesita desde luego más que gente armada, gente activa en la actividad política. Pero eso no es lo que expresa Antonio García. Exactamente. No lo expresa, y de alguna manera yo pienso que a veces Antonio ejerce un liderazgo muy negativo porque creo que él no está recogiendo el sentir de las bases. A veces recoge el sentir de algunos guerrilleros que piensan que mantenerse en la lucha armada es seguir esgrimiendo su identidad como revolucionarios, porque lo que le da categoría a un revolucionario no es el arma, sino los deseos de transformar la realidad. Y algo positivo que tiene el ELN es su articulación o su raigambre territorial en los territorios donde están, digamos, donde hacen presencia. Y ese oír a las comunidades, ese articularse con las comunidades, es lo que permite que muchos de ellos estén diciendo, oiga, ya llegó el tiempo del final de la guerra. Esta es una oportunidad para terminar y terminar bien la guerra que emprendimos hace 60 años. Es que a mí me da la impresión de que a veces no entendieran que las comunidades, por lo menos en la zona de Arauca, donde yo fui hace un tiempo, que la comunidad está hasta el cogote del ELN, de su guerra con las disidencias, etcétera. Están en un sándwich viviendo una vida invivible. Es decir, Sí, y es no cierto. se manifiestan ni hacen nada por pánico. Entonces, yo no sé qué piensan los dirigentes del ELN o Antonio García. Es decir, si le interesa la política o es que definitivamente no le interesa para nada, porque si a uno le interesa la política, pues le debe interesar que la gente lo quiera, que la gente lo acoja, pero no parece que ese fuera el caso. Es cierto, el ELN, hay que admitirlo, tuvo una gran influencia en Arauca, todavía tiene alguna influencia. Desafortunadamente, esa influencia hoy está más mediada por las armas que por la simpatía. Hay que admitir que por mucho tiempo, más que las armas, fue la simpatía. Simpatía estuvo basada, digamos, en ese entronque que tuvieron con las organizaciones comunitarias, y desde luego estuvieron mediadas por las armas en la medida que ellos, a través de procesos de extorsión que tuvieron con las petroleras, algo, digamos, recibieron las comunidades que se desarrollaron allá. De tal manera que tuvieron en otro tiempo una cierta legitimidad, mucha legitimidad en la población araucana, que vieron cómo se les extraía del subsuelo riqueza, que esa riqueza no era compartida ni significaba bienestar para ellos. Por supuesto, esa legitimidad del ELN, digamos, todavía subsiste algo. Digamos, no podemos decir que la gente lo repudia totalmente, pero, digamos, indudablemente ya hay un cansancio de la población araucana de esa confrontación, y ahí entra otro factor, y es que ya hoy están planteando esa guerra como una guerra defensiva frente a un MC-FARC que pretende tomarse, digamos, el territorio, y entonces eso le da algún elemento de legitimidad y mucho temor a que esas comunidades que han sido afectadas al ELN, digamos, sean castigadas por el que está llegando allá. Y desde luego todo el tema de la extorsión, las rentas fundamentalmente que provienen de recibir lo que ellos llaman la impuestación, digamos, a los transportadores, a los contratistas, digamos, están disputadas, y desde luego toda la corrupción administrativa, quieren ellos pelear por esas disputas. Es una pelea por todos esos dineros, productos que son producto, digamos, de la ilegalidad que circunda la riqueza petrolera del departamento. Y en Chocó las comunidades también están hasta el cogote. Igual,
Igual con una cuestión, digamos, aún más complicada, y es que son comunidades mucho más pobres, pues porque en el Chocó la pobreza, digamos, se siente por todos lados, en un departamento tan hermoso y con tantas posibilidades de desarrollo como tiene el Chocó, pero que la presencia del ELN, la presencia de la AGC o Plan del Golfo, de alguna manera se ha convertido la disputa territorial ahí en un escenario que lastima profundamente, que genera confinamientos, que genera desplazamientos, que genera reclutamiento de menores, minados de explosivos, en fin, toda la situación cuando hay una disputa territorial. Hay un personaje que se llama Pablito, que hasta donde entiendo es el líder militar más poderoso que tiene el ELN. ¿Qué tan representado está Pablito en la mesa? Es un misterio, digamos, eso es de las cosas oscuras que tiene la mesa, donde no se sabe exactamente cuál es el peso exacto de Pablito, digamos, en la mesa, quién lo representa o qué lo representa allá en la mesa. Y pues, pero lo que sí se sabe es que Pablito es un actor importante tanto en la guerra y jugaría un papel muy importante para hacer la paz. ¿Y no es posible que Pablito vaya a la mesa? Ojalá, ojalá los actores y los que están definiendo la guerra vayan a la mesa para que sea con ellos y no con intermediarios de ellos con los que pueda hacer la paz y se puede hacer rápidamente. Hay urgencia, urgencia de este país, urgencia de este gobierno, pero sobre todo urgencia de estas comunidades que Sí. están padeciendo el conflicto, de que haya paz. Con la seguridad de que, digamos, tenemos que hacer diseños para que esos territorios que están acostumbrados a convivir con actores ilegales no sean copados por otros actores ilegales. Que cuando el ELN, digamos, haga la paz, ese territorio del Chocó no sea copado por los clanes del Golfo. Que cuando eh, la gente en Arauca de la ELN deje las armas, eso no sea copado por la gente de la MC-FARC o por otro actor, porque esa es la historia un poco de este país. El Estado no copa los territorios donde los actores ilegales que de alguna manera regulan las relaciones entre las comunidades y el Estado que está allí, que no es un Estado a veces muy amable. Entonces llega otro actor a hacer esas regulaciones o entre las mismas comunidades y entre los mismos ciudadanos que tienen a veces dificultades y que no tienen una justicia a la mano, sino que acuden siempre al actor armado para que haga justicia en los conflictos internos, en los conflictos normales que cualquier sociedad tiene. Eh, Oti, ¿cuál es tu versión de por qué está en este impasse la mesa de negociación a partir de las conversaciones de Nariño o de la intención de desarrollar diálogos regionales en Nariño por parte del gobernador? A ver, el Frente Comuneros de Nariño ha planteado desde hace ya rato de que es urgente hacer la paz. Incluso una visita que se hizo en agosto, que hicieron Naciones Unidas, hicieron varios países garantes, Venezuela, Cuba, en Noruega, la Iglesia también, el anterior comisionado de paz, digamos allá, la policía, para, y ellos plantearon unos lineamientos para hacer la paz. De allí empezó un poco la crisis porque la reacción de, de la delegación, el jefe de la delegación, Pablo Beltrán, frente a eso fue un poco dura y se planteó de que no se podía establecer relaciones por fuera de su autoridad, pero ellos tenían perdida la conexión, la relación con el frente y se nos pidió a nosotros que lográramos restablecer la conexión. De esa manera
nosotros no solamente gelatimos, sino que trasladamos en un helicóptero de Naciones Unidas a un miembro de la delegación para que hablase con ellos. Hablaron y no sabemos, digamos, ahí qué pasó, pero luego, frente a la incursión que hizo el MC-FARC a Nariño, venían del norte de Nariño, o sea, del Cauca, incursionaron en los territorios donde hay presencia del ELN y generaron un gran desplazamiento armado de la población, un gran desplazamiento forzado, perdón. Y frente a eso, el ELN, para no chocar y para no producir daños a la población, decidió replegarse un tanto, pero luego, ante la persistencia de la situación y ante la actitud que asumió allí el MC con la población, ellos decidieron retomar esos territorios, hicieron correr de nuevo al MC y solicitaron que ellos fueran incluidos como una zona crítica. ¿Qué es una zona crítica según la mesa? Un sitio donde el Estado puede ir y debe intervenir para proteger esa zona y para hacer fácilmente las transformaciones en esa zona. Transformaciones en beneficio de la población, pero también posibilidades para que no penetren actores y donde pueda empezarse un proceso de transformación con presencia institucional, incluso con presencia de la fuerza pública y de los instrumentos de justicia. Y así debería ser en todas partes. Exactamente. Y la delegación no quiso elevar a esa zona amenazada por el MC, no la quiso elevar a zona crítica. Y entonces eso, digamos que lo supieron ellos no por boca nuestra, sino por boca de ellos mismos, hirió profundamente a ese frente y entonces ese frente decidió que ellos seguían con su proceso y ahí surgieron dos temas muy importantes. Uno, que fue elegido un gobernador que planteó que su eje de gobierno iba a ser la paz, gobernador Escobar, y que indudablemente va a cumplir su palabra y además lo planteó en una manifestación multitudinaria que tuvo, tal vez la más grande que tuvo en todo Nariño cuando estaba en campaña, que fue en Samaniego. Él es de la costa, él es de Tumaco. Sin embargo, allá tuvo una receptividad y un acompañamiento enorme. Entonces él prometió que allí cuando se lanzara el plan de gobierno o la perspectiva de un diálogo iba a ser allá en Samaniego. Y desde luego la reacción un tanto de este Frente Comunero les dijo que ellos iban con el gobernador en el diálogo regional. ¿Ese gobernador es petrista? Él sí, él es de pacto histórico. Y al mismo tiempo pasó otra situación muy importante que fue, digamos, todo el viaje que hizo de lo que llamó Petro, el gobierno del pueblo, que lo hizo a todo lo largo de la costa del Pacífico, empezando por Tumaco. Desde luego hizo en muchas comunidades de muchos municipios de Tumaco, del litoral pacífico, no adentro, sino en el litoral, visitó a muchos municipios y ahí reafirmó y apoyó lo del diálogo regional, presidente de la República. Pero también surge otra cosa muy interesante y es que la segunda Marquetalia, que se mueven y tienen mucha presencia e influencia por el lado de Tumaco, manifestó también la intención de sumarse a ese diálogo regional. De tal manera que, y las comunidades que han sido desplazadas y que empezaron a retornar, también apoyaron y urgieron por ese diálogo regional de paz. De tal manera que tenemos unas comunidades que urgen por la paz, que votaron por Petro, un presidente que está respondiendo ante las peticiones de esas comunidades, un gobernador que apoya, unos alcaldes también de la zona que también quieren y aprecian el clamor de esas comunidades y desde luego
dos frentes, dos grupos guerrilleros que están apoyando todo ese proceso. Y frente a eso, cuando el Frente Comuneros del ELN dice que se va a meter en ese proceso, hay una reacción muy dura y me parece un tanto innecesaria, por no ponerle otra, por no llamarla de otra forma. Entonces la reacción de Antonio García es que trata de una conspiración de inteligencia para quebrantar y fracturar al ELN, y desde luego no se trata de eso. Allí ¿En qué donde se... podría surgir otro diálogo regional parecido al de Nariño? Yo creo que con la segunda Marquetalia eso va a ser muy importante, los diálogos regionales, y ya está ocurriendo con el propio MC. Digamos, el pensado que tenía el MC solamente de tener una mesa ya se está de alguna manera deteriorando, y lo fundamental hoy van a ser los diálogos con cada uno de los bloques o frentes de guerra que ellos tienen. De ¿Qué, tal es, manera que qué se va a hacer? así, digamos, así haya una mesa. A mí me parece que las mesas van a seguir siendo importantes, pero para coordinar esos diálogos, para ordenarlos un poco, para establecer con el gobierno nacional unas líneas, digamos, de conducción, pero desde luego, y para que de allá se pueda hacer esa coordinación, pero lo fundamental y la materialización se va a hacer en los territorios, claro que sí. ¿Qué se va a hacer con las MC y su guerra con el ELN y demás? Ayer o antier oí a Antonio García diciendo que esa guerra con ellos sigue, es decir, ¿cómo se puede aceptar que un grupo con el que se está negociando diga que va a seguir matando a otro poco de gente y viceversa? Por supuesto, digamos, eso es inadmisible. Mm, Matar, por ejemplo, defensores de derechos humanos, matar incluso firmantes de paz, eso es inadmisible. Y eso es algo sobre lo cual, digamos, vamos a plantear, creo que el presidente ya lo está anunciando, unas líneas rojas para plantear que un grupo armado que amenace o mate a firmantes o defensores de derechos humanos no amerita ser un interlocutor del gobierno. Obvio, ni líderes sociales, porque es que Y, no, lí- no y se puede. líderes sociales, por supuesto. Sí, claro, claro que sí. Es muy importante ser muy radicales en esa posición, ¿cierto? Claro, claro, claro que Sí. sí. Bueno, ¿qué va a pasar con esta crisis o este impasse con el ELN? ¿Cómo se va a No, desenchiflar este rollo? no, yo creo que, digamos, ellos, digamos, tienen que tener la cordura, a mi modo de ver, de encontrar un camino para sobrepasar la crisis, y que sobrepasar esa crisis le puede ser muy útil a ellos también, fundamentalmente a ellos. Yo creo que ellos no pueden simplemente a través de mentiras, como decir que estos elementos son producto de inteligencia militar, que están dentro de una lógica de guerra contra ellos, que son incumplimientos del gobierno. Es decir, ellos quieren trasladar la crisis que ellos tienen interna, la quieren trasladar, digamos, al gobierno. Y desde luego, pues eso no es una manera de solucionar la crisis. Mientras ellos mantengan esa actitud, la crisis interna que ellos tienen se va a profundizar. Mientras ellos no asuman con valentía, con claridad, con inteligencia la crisis interna que ellos tienen, pues seguramente se les va a profundizar. Sí. No ha habido, después de que ellos dijeron que suspendían las negociaciones o que llamaban a su gente, ¿cómo es que dijeron? Que les llamaban a conversar o lo que fuera. A reflexionar, sí, no sé, sí, sí, algo de eso llega. No ha habido nuevos contactos. Sí, claro que sí, y sigue habiendo conversaciones, digamos, Bueno, porque desde luego, digamos, ellos saben de que lo más importante que ellos tienen en este momento es la mesa de negociación. ¿qué va a pasar con el clan del Golfo, Oti? Mira, el clan del Golfo, yo, digamos, creo que, bueno, no yo, el presidente
ha planteado de que el Clan del Golfo es la principal amenaza contra la paz en Colombia. Es un grupo que por su conformación, por su expansión, por el peso, digamos, económico que tiene, por las relaciones que maneja en muchos territorios, por la imposición de sus condiciones con los gobiernos donde hace presencia, digamos, es la peor amenaza que tiene y desde luego con ellos en este momento creo que el problema no es la interlocución o la salida no es la interlocución, sino una salida de que se brinde una posibilidad de sometimiento a la justicia. Hay que hacer una ley de sometimiento que les brinde una salida a ellos, pero mientras tanto, desde luego, tanto los instrumentos de la justicia como los instrumentos de la seguridad, de la fuerza, deben actuar y actuar con mucha firmeza, tal como lo ha planteado el presidente. Digamos, con ellos, digamos, es una situación absolutamente distinta y de todas maneras creo que son el principal problema que tiene la paz en Colombia. Un tema un poco distinto, pero yo no sé si tenga que ver, el país está muy asustado y especialmente Bogotá con esta ola de inseguridad tan terrible, estos atracos a mano armada, etcétera. ¿Hasta qué punto puede estar pasando, Oti, que toda esa situación tan complicada de violencia de los territorios comienza a caminar hacia a las principales ciudades, o es otro fenómeno? No, yo creo que es otro fenómeno, por supuesto que es otro fenómeno, pero digamos, ahí oí unas declaraciones, no recuerdo de quién, que cuando mataron a ese señor en el Parque de la 93 ya le estaban echando la culpa pues a la Paz Total y a Petro, lo cual me parece absolutamente ridículo. Son otros fenómenos y hay que ser muy serios en los análisis para poder realmente afrontarlos. Y desde luego debemos echarle la culpa a Petro, echarle la culpa a la Paz Total, es por decirlo menos una estupidez. Sí, pero hay que apretar el tema de seguridad. Obvio, digamos, obvio. Tenemos que mejorar la acción de inteligencia, tanto de la policía como de los órganos, digamos, de investigación que tiene el país, porque desde luego sin esas, y porque eso de alguna manera puede estimular el armamentismo ciudadano, que puede ser incluso un remedio peor que la enfermedad. ¿Cómo te imaginas tú que va a ser la situación de la paz total de aquí a 2 años cuando esté terminando el gobierno de Petro? Voy a plantearlo de manera más desde el deseo, pero creo que un deseo que tiene algún fundamento y es que se generen dinámicas irreversibles en los caminos que ya se emprendan. Es decir, Pero que sea el afirmar, proceso. Tenemos en este momento con actores armados, que es mi ocupación, 6 frentes. 3 frentes con lo que se ha llamado mesas sociopolíticas y 3 frentes con mesas sociojurídicas. las Creemos de sociojurídicas, ¿cuáles son? Las sociojurídicas son Buenaventura, Quibdó y Medellín. Itagüí, digamos que trabajan desde la cárcel de Itagüí, que cubren todo el área metropolitana de Medellín. Con Quibdó son con las bandas que hay allá, igual con Buenaventura. De tal manera que pensamos de que esos actores que tienen influencia sobre las bandas que operan en estos departamentos, pero sobre todo sumado a la voluntad de paz de las comunidades que hay allá, de las organizaciones y de las fuerzas sociales, del empresariado, tienen que generar una nueva situación de convivencia y de seguridad. Hoy yo creo que el tema de la paz tiene que hermanarse profundamente con el tema de la seguridad. Quien vea o quien piense, digamos, de que la paz total es el equivalente a inseguridad total, pues por supuesto está haciendo un antagonismo falso. Y desde luego la posibilidad de hacerlo que no sea, que es imaginario, que algunos han tratado de implantar, no se produzca. Entonces, que cada paso que se avance en la paz,
siga un avance en la seguridad en estos territorios. Y que estos procesos, yo estoy trabajando sobre dos grandes ejes. Procesos, que es con estas dos grandes agrupaciones, mesas sociojurídicas y sociopolíticas, y territorios, que son el entorno y los lugares donde actúan y, y viven o habitan o tienen influencia estos actores. Entonces, moviendo la sociedad civil, para llamarlo de la vieja manera, a las fuerzas, a los poderes, construir una fuerza de paz que también se articule con la necesidad de llevar mucho más seguridad a todas estas regiones, a todos estos territorios. Ese es, digamos, y desde luego que dentro del gran plan que tiene el gobierno de la transformación territorial, esto se haga con una velocidad más rápida que lo que se hace en otros sitios donde la situación es menos apremiante, la situación de cambio es menos apremiante, porque si bien padecen otras situaciones distintas, no tienen los apremios de violencia que se viven en estos territorios. ¿Qué tanto está entendiendo el ejército y la policía también, pero el ejército, digamos, esa política que estás desarrollando tú, que ojalá llegue a buen puerto? Pues con el ejército tenemos una comunicación con las fuerzas militares en general, naval, fuerza aeroespacial, ejército, y con la policía tenemos un diálogo permanente. Tenemos una muy buena cooperación con la policía a través del general Salamanca, a través del general Rincón, que es el jefe de la UNIPEP, que es una fuerza creada justamente para la edificación de la paz, y con el ejército, porque incluso el ejército participa en la mesa, en las mesas, tanto con el ELN como con el MC, y además participan en los mecanismos de monitoreo y verificación. Y además de eso, con ellos están haciendo los diseños cuando haya zonas, digamos, lo que hemos llamado zonas críticas, para que ellos empiecen, digamos, a hacer diseños para una cobertura de esas zonas e impidan que otros actores, que es lo que ha pasado en muchas ocasiones, que sale un actor, hace la paz y llega otro actor ilegal y empieza a reciclar todas esas economías ilegales. Por eso, todo eso tiene que trabajarse de una manera articulada. Transformación de economías ilegales, reincorporación de excombatientes, seguridad de esos excombatientes, y dejar al lado las armas, para que las armas no sean, digamos, un pretexto para la defensa de las personas y mucho menos de los territorios. ¿Cuándo se supone que se reanuda la mesa? La mesa con ¿cuál de las mesas? La mesa con el ELN creo que se reanuda en abril, pero en este momento, digamos, creo que hay unas conversaciones para, digamos, mirar la solución de la crisis que ellos han planteado, donde nosotros tenemos toda la disposición para que ellos puedan solucionar su crisis interna, bien sea incluso a través de crear espacios y condiciones para que hagan su sexto congreso. Creemos que lo necesitan, nos pueden tomar el tiempo y podemos crear las condiciones apropiadas para los traslados que ellos necesiten para hacer ese sexto congreso. Y eso no necesariamente podemos llegar necesariamente a un nuevo ciclo. Ojalá tengamos un ELN más cohesionado, más representativo y más fuerte, para poder, y más decidido por la paz, por supuesto. ¿Y ahí podría nombrarse como jefe del ELN a Pablito? Espere, saco mi bola de cristal. Bueno, pues toda la suerte del mundo en este propósito de lograr la paz total, Oti. Pienso que si tú y Vera, que está haciendo un papel muy interesante, entre otras una pregunta antes de concluir,
en ese mundo de machos que hay allá, ¿cómo se sienten con una mujer liderando esa negociación? Yo creo que muy bien porque en el caso de la delegación del ELN, de la cual fui el jefe, siempre se insistió, era una delegación paritaria en términos de composición de hombres y mujeres. Se planteó la necesidad de, de feminizar el proceso. Y eso creo que, digamos que es una frase, si no se materializa, si no adquiere realidad, pues se queda en una frase, un deseo, pero la presencia de Vera allí creo que va a ser una garantía para que eso se vuelva realidad. Porque uno, por muy amigo que sea de que haya ese sentido de la feminización de las políticas y sobre todo de las políticas de paz, pues la condición de ser hombre le queda mucho más difícil que siendo la jefa una mujer. Me consta por la cara, me consta por mi casa también. Mi casa está muy feminizada y mis jefas son mi mujer, a veces mi hija, pero sobre todo mi nieta. Muy bien. Bueno, pues toda la suerte y de verdad creo que si tú y Vera no logran hacer la paz, no lo logra nadie. Así que Muchas gracias por la confianza y por el desafío también. no, ¿y si duermes tranquilo? Duermo como un bendito. Ah, bueno, eso es una garantía de que puede haber paz. Bueno, pues mucha suerte, Oti, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación de cambio. A usted, Patricia, muy, muy querida, como siempre.